de todo, muchísimas gracias por contar con nuestra figura. Realmente lo vemos como una forma y agradecemos que el dietista nutricionista se haya incorporado a la sanidad gallega y además es muy importante que en estos foros también se cuente con profesionales con nuestra titulación porque podemos hablar en primera persona. Sin más, vamos a intentar resumir en estos 15 minutillos lo que sería el tratamiento dietético de la obesidad basado en la evidencia. Pero lo primero que tenemos que hacer es pensar en el paciente. ¿Por qué? Nuestro paciente no va a hablar de tratamiento nutricional, de modificación conductual, él va a hablar de dieta. Nosotros tenemos que intentar desde el principio cambiar esta perspectiva, pero también tenemos que entender cómo él piensa. Si no, no vamos a hacer nada. Hay que ponerse en esa perspectiva del paciente. Si yo le pregunto a mi paciente, ¿qué es una dieta? Hay que pensar que es un paciente crónico. La obesidad es una enfermedad crónica de larga evolución y muchos vienen con ideas preconcebidas, muchas historias detrás, algo que tenemos que tener un poco de tiempo para entender. Repito, si yo le pregunto a mi paciente dieta, ¿el qué va a pensar? Pues va a pensar aburrimiento, lechuga, pollo, algo de verdura y pescado. Pensará también sacrificio, o dejo de comer aquello que me gusta, o no voy a conseguir nada. Hambre, o paso hambre o no adelgazo, nos suena a todos, uy, lo estoy haciendo fatal, no he pasado hambre, ¿qué está pasando? Seguro que no voy a llegar a los objetivos. Y 15 días y listo, objetivos muy poco realistas. Y esto es un problema. Y cuando esto sucede, tenemos que ser valientes, dar un paso adelante y decir, yo solo no puedo, tenemos que derivar, es muy importante, derivar al paciente cuanto es necesario. Otras palabras que tenemos que cambiar, palabras a transformar en consulta. Tendremos que pasar de hablar de dieta. Dieta entendemos como X calorías, distribución de tantos macronutrientes. Nosotros tenemos que saberlo, por supuesto, pero al paciente tal vez esto no le importa demasiado. Lo que tenemos que pasar a hablar con ellos es de alimentos, que sepan entender pequeñas cosas que luego aplicarán en su día a día. Acordaros, tratamiento crónico, esto es muy importante. Tenemos que pasar de hablar de peso, peso entendiendo como número de báscula. Es importante saber cómo evoluciona el paciente, pero no centrándonos en el número de la báscula. Estos pacientes luego al final tienen muchos problemas derivados de estos. Y a día de hoy la tecnología ha cambiado. Tenemos que trabajar y hablar de funcionalidad, valoración morfofuncional, dinamometrías, test de la marcha, ver un poco la capacidad de mejora del paciente, grasa preperitoneal, área muscular, bioimpedancias. Hablar de valoración morfofuncional, porque afortunadamente a día de hoy contamos con otros utensilios, otras características que nos pueden ayudar a valorar al paciente. Y tenemos que pasar de hablar de regañar, eso creo que aquí estamos todos de acuerdo, para ser flexibles, enseñar, o como a mí me gusta decirle a los pacientes, acompañar. Nuestro trabajo es enseñar, educar y acompañar. Una vez que tenemos esto claro, ¿qué va a ser el tratamiento dietético? Pues al final el tratamiento dietético va a incluir todas aquellas modificaciones del patrón alimentario del paciente que nos permiten hacer un balance energético negativo para conseguir una pérdida de grasa, porque es esta pérdida de grasa la que se va a convertir en esa pérdida de peso mantenida en el tiempo. Y esto, si cabe, sería lo más importante. La patología de obesidad es una patología crónica de larga evolución y numerosas sociedades científicas intentan buscar la llave, la pócima mágica o el kit de la cuestión que nos ayude a luchar contra esta patología. Entonces, diferentes posicionamientos de las diferentes sociedades científicas, cada X tiempo, no vamos a decir año a año, tratan de hacer modificaciones. ¿Bien? Y esto va a ser importante que tengamos en cuenta por dónde van los tiros, por dónde va la línea. La OMS en 2021 ya nos decía que un poco lo tenemos que intentar hacer es hacer una restricción de sodio y la sal utilizada que sea yodada, salvo que haya patologías que lo contraindiquen. También nos dicen que tenemos que limitar el consumo de azúcares libres, dejar el consumo de grasas insaturadas y utilizar las grasas insaturadas frente a las grasas saturadas y dejar de utilizar grasas trans en la elaboración industrial, centrando nuestra alimentación en consumo de cereales integrales, hortalizas, frutas, legumbres y frutos secos. Posicionamiento de la ADA de 2023. Intervenciones con alta frecuencia de asesoramiento. Al menos 16 sesiones en 6 meses. Y esto es muy importante. Alta frecuencia. Sin esto, poco vamos a poder hacer. Lo veremos a continuación. Centrado en cambio de dieta, actividad y conducta. Además, es necesario respetar las preferencias individuales con dietas adaptadas al paciente y, por supuesto, un déficit calórico, al menos en las fases iniciales, de 500-700 kilocalorías día. Nos interesa mucho pautas dietéticas individualizadas,
y restringir ciertos alimentos ricos en carbohidratos, bajos en fibra y alto en contenido graso, ¿vale? Todos estos tendríamos que intentar evitarlos. Las guías dietéticas americanas, su posicionamiento de 2020-2025, se van actualizando cada 5 años. Lo que nos van a decir es un poco lo mismo, tratamiento con déficit calórico, consumir menos del 10% total calórico como azúcares. Ves que hay un 6% en asterisco, porque esto está en revisión. Se espera que para el nuevo posicionamiento de 2025 se consiga reducir al 6%. Consumir menos del 10% del volumen total calórico de grasas saturadas. Lo mismo, esto está en revisión. Menos de 2.300 miligramos de sodio al día, y en caso de consumir alcohol, las recomendaciones serían a que fuesen inferiores a estas cantidades. Y la ESO en 2023 lo que nos dice, y desde mi punto de vista es muy importante en este foro también, es determinar el grado de motivación del paciente, porque no todo paciente vale. No todo paciente es candidato a intervención intensiva. Digo intervención intensiva. Esto no quiere decir que dejemos al paciente que no está motivado y que no tenga un tratamiento, pero tenemos mucho volumen de paciente. Si queremos hacer jornadas de intervención o de tratamiento intensivo grupal, es importante que filtremos bien al paciente, porque a veces se nos cuelan pacientes que no son candidatos y no se benefician para nada de este tipo de intervenciones. Ojo, esto no quiere decir dejarlos. Hay que enfocar otros tipos de tratamiento. Es importante. Lo mismo nos vuelvo a decir con el déficit calórico y áreas de tratamiento enfocadas tanto en nutrición, ejercicio y control de la ansiedad. A la hora de hablar del balance energético, el consenso un poco común, tanto las guías de la EDA de 2023 como las guías dietéticas canadienses, nos van a decir que dentro del balance energético lo que tenemos que buscar depende un poco del estado inicial del paciente. Si nosotros tenemos pacientes con sobrepeso u obesidad, se recomienda la modificación del comportamiento para lograr y mantener en el tiempo al menos una pérdida del 5% de peso. Si lo que buscamos ya es, o tratamos con pacientes que además tienen prediabetes, tenemos que utilizar programas de intervención sobre estilos de vida del tipo DPP, en el cual consigamos al menos un 7% de pérdida de peso y una actividad física moderada de al menos 150 minutos a la semana. Y cuando lo que tenemos son pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, al menos deberíamos considerar aquí intervenciones intensivas en estilo de vida que apunten a un 7 o un 15% de pérdida de peso para conseguir lograr, si se puede, la remisión de la diabetes tipo 2 y mantenerla. Cuando hablamos de distribución de macronutrientes, los posicionamientos de los últimos años son claras. No existe una distribución de macronutrientes global para todos. No existe un porcentaje de distribución de macronutrientes válidos e ideal para todos. Esto tiene que ser individualizado, centrándonos en preferencias del paciente y, por supuesto, en los objetivos metabólicos de cada paciente. Además, tendríamos que fijarnos en que al final lo que más nos interesa es la calidad general de los alimentos consumidos. En este caso, haciendo énfasis en granos integrales, legumbres, frutos secos, frutas y verduras y una cantidad mínima de alimentos refinados y procesados. Todo esto se asociará a un menor riesgo de diabetes tipo 2 y obesidad. Y aquí falta una tabla, que como he visto que he pasado la diapositiva no aparece, en la cual nos dicen que a día de hoy los tipos de dieta que mayor evidencia tienen para conseguir esto serían la dieta mediterránea, la dieta baja en hidratos de carbono, patrones de dieta vegetariana y la dieta DAS. A día de hoy serían los 4 que mayor evidencia científica tienen. En base a todo esto que os estaba contando, tenemos que tener claro que las nuevas evidencias en el campo de la nutrición hacen hincapié no en el consumo de nutrientes, sino en alimentos y sobre todo en patrones de alimentación, patrones alimentarios, dado que, como hemos dicho antes, no existe un porcentaje de distribución de macronutrientes ideal. En cambio, sí que hay una sólida evidencia de que los patrones alimentarios con base vegetal, bajos en contenidos ácidos grasos, colesterol y sodio, y un alto contenido en fibra, potasio y ácidos grasos insaturados son beneficiosos y reducen algo que nos importa también, la expresión de los factores de riesgo cardiovascular en estos sujetos. Y como hemos dicho antes, destacan aquí dieta mediterránea, dieta baja en hidratos de carbono y la dieta vegano-vegetariana. Como realmente hay mucha teoría, mucha bibliografía que en 15 minutos pues no podemos reducir, os he dejado también un poco todo referenciado por si alguno quisiese profundizar un poquito más. Partiendo un poco de lo que dicen las guías dietéticas canadienses, en esto sería importante tener claro, como hemos dicho, que los adultos que conviven con obesidad pues pueden considerar varias intervenciones nutricionales y estas tienen que ser adaptadas al paciente y flexibles. ¿Qué queremos decir con flexibles? Que si yo y mi paciente decidimos que vamos a empezar con un tipo de tratamiento de intervención X, este puede ser modificable.
Hemos dicho que es un paciente crónico, va a pasar por diferentes fases y lo que en fase inicial me puede servir, puedo reestructurarlo al plazo de 3, 6 meses y cambiar el estilo de intervención. Aquí es importante que tengamos claro que tanto si escogemos una intervención individual como una intervención grupal, como mi compañera Laura pasará a hablar a continuación, es importante que conozcamos que una tiene ventajas, otras tienen algún tipo de desventajas, por así decirlo, pero es importante que ambas convivan juntas, que una y otra no se sustituyen, que son complementarias. Simplemente tenemos que decidir en qué momento se encuentra nuestro paciente. Por supuesto, todas mejoran a nivel de peso, a nivel de parámetros de control glucémico, niveles de colesterol, tensión arterial, pero es importante que sepamos evaluar al paciente y escojamos tanto la individual como la grupal. Lo importante es que ambas se centren en patrones de alimentación individualizados, alimentos de calidad nutricional adecuada y a veces se nos olvida una relación sana con la comida. Esto es muy importante. Y si queremos entrar en el quid de la cuestión, así de manera resumida, podríamos decir que centrarse simplemente en la restricción calórica sí que puede lograr reducciones a corto plazo, definido como menos de 12 meses, pero no ha demostrado ser sostenible a largo plazo, más de 12 meses. A la hora de hablar de restricción calórica, lo que hemos visto es que tanto dietas altas como bajas en hidratos de carbono, dietas altas o bajas en grasa, dietas altas o bajas en proteínas, si están bien estructuradas y están hechas a base de alimentación saludable, en los primeros meses de intervención tenemos resultados, pero tenemos que saber qué pasa después, cómo motivamos al paciente y cómo vamos haciendo los cambios. ¿Vale? Esto sería muy importante, ver cómo hacemos nosotros los cambios. Si tenemos que hablar de la dieta mediterránea, por supuesto que todos la conocemos, a todos nos queda clara que mejoramos a nivel de controles bioquímicos, perfil lipídico, control de la glucemia, pero algo tiene que quedar claro. Si no hacemos restricción calórica, no conseguimos con la dieta mediterránea por sí misma ni pérdida de peso, ni disminución del perímetro de la cintura. Los nuevos estudios sí que nos dicen que haciendo esta restricción calórica con dieta mediterránea vemos además disminución del tejido adiposo subcutáneo y grasa preperitoneal, algo que es muy importante, ¿vale? Tenemos que tener esto en cuenta. Si hablamos de la dieta mediterránea, pues por el lugar geográfico donde nos encontramos, aunque no está publicado en las grandes guías, no puedo no hacer mención de la dieta atlántica, dieta también muy importante para nosotros, que tal vez tiene menos carga de estudios, pero afortunadamente estamos empezando a investigar en ella y vemos que a mayor adherencia hay mayor reducción de riesgo cardiovascular y mayor pérdida de peso. Es importante, por el lugar geográfico donde nos encontramos, nombrarla. También tendríamos un poco que hablar de lo que serían las dietas de bajo aporte de hidrato de carbono. Tal vez dietas un poco controvertidas para nosotros, pero que se ha visto que al menos en las primeras fases del tratamiento son muy beneficiosas. Conseguimos grandes pérdidas de peso al inicio, igual que en las dietas de sustitución parcial de las comidas. De hecho, en los grandes estudios, como pueden ser LUCA-GED, DPP, el Directo, el Preview, en los 3 primeros meses de intervención siempre utilizan este tipo de dietas, porque necesitamos esa pérdida de peso intensiva al inicio. ¿Qué pasa con estas dietas? Que luego al cabo del tiempo el paciente, si intenta seguirlas, a veces recupera el peso, pero por eso hemos dicho que parte de nuestro trabajo tiene que ser evaluación del paciente, ver en qué momento se encuentra e ir haciendo todos los cambios. De hecho, en los grandes estudios utilizan estas dietas de 3 a 4 meses y luego hacen otros 4 meses de intervención de introducción de nuevos alimentos, hasta decidir de manera consensuada con el paciente cuál se adapta y les crea una adherencia, porque acordémonos de una cosa, lo más importante es la adherencia, si no, no hacemos nada. La dieta vegetariana, como hemos dicho, también conseguimos todos estos resultados, ¿vale? Pérdida de peso, mejorar los controles lipídicos, control de glucemia, pero aquí tenemos que asegurarnos de una cosa. Primero, que la dieta esté bien diseñada, por supuesto, no me cabe duda de ello, pero segundo, que el paciente la esté implementando correctamente y que se tome los suplementos necesarios, porque si no, podemos tener algún déficit de nutrientes. Y la dieta DASH, como hemos dicho, que también se posiciona como uno de los grandes resultados a la hora de pérdida de peso con más aval científico. Aspectos a recordar. En este caso tenemos un paciente con obesidad, por tanto hay mayor riesgo de déficits de micronutrientes, en concreto en estos pacientes vitamina D, vitamina B12 y hierro, que tenemos que vigilar con parámetros bioquímicos, enseñarles al paciente cómo implementar esas pautas en su alimentación, tanto de alimentos, vitaminas, minerales, suplementos y posibles interacciones entre fármacos y nutrientes. Y no olvidar que el paciente con obesidad es un paciente crónico, que a su vez tiene numerosas patologías crónicas asociadas y a veces también nos encontramos con un paciente con obesidad sarcopénica, problemas de desnutrición. Esto es mucho más complejo de lo que nos creemos al inicio, es la punta del iceberg que tenemos que intentar trabajar.
Por hacer una última actualización a la vista de este foro, pues estos serían el posicionamiento publicado en abril, ¿vale?, de este mismo año, que son las guías, el consenso de las guías europeas. Nos habla un poco de población de diabetes, pero al final un poco hemos visto que diabetes tipo 2 y obesidad va muy a la mano y vuelven a enfatizar todos los puntos que os hemos dicho antes, gran variedad de tipos de dieta, composición de macronutrientes al fin y al cabo no es tan importante, hay que fijarse en el resto de los puntos que hemos tocado y, si fuese necesario, fórmulas con bajo contenido en energía, programas de reemplazo de dieta son útiles, son óptimas, pero yo me voy a quedar con el último punto. Después de la pérdida de peso intensiva, se recomienda apoyo para el mantenimiento de la pérdida de peso. Ojo, que está muy publicado, grandes pérdidas de peso, programas muy bien estructurados, como no haya un seguimiento y un mantenimiento, volvemos a las mismas. Esto, al fin y al cabo, era un poco lo que decía Freire en su artículo de Nutrients de 2020. Estrategias hay muchas, pero lo que nos importa, los factores del éxito, es siempre que tengamos un balance energético negativo, alimentos de buena calidad, la adherencia al paciente va a ser la clave. Y a modo de conclusión, las recomendaciones actuales pues parecen ir todos en la misma dirección. Reducción de la ingesta calórica total, reducción energética de la dieta entre 500 y 1000 kilocalorías, programas de intervención dietético presencial, importante presencial de alta intensidad, plan de alimentación adaptado a las características y preferencias del paciente, disminución del tamaño de raciones y contacto continuado. Como hemos dicho antes, son numerosas las dietas disponibles en la actualidad, con diferentes restricciones calóricas, distribución de macronutrientes y composición. Las opciones son múltiples y se nos abre un mundo cada vez más amplio de posibilidades, en las que cada vez está más claro que dentro de unos parámetros comunes lo importante es la adherencia al paciente. Y aquí me aventuro a decir que se necesitan intervenciones dietéticas con programas estructurados aplicables a vida real y con un seguimiento de intervención intensiva inicial, pero a continuación un seguimiento moderado a largo plazo. Y como esto es el foro indicado, y ya para acabar, mis planteamientos un poco de futuro. ¿Qué necesitaríamos? Pues desde mi humilde opinión necesitamos utilizar resultados relacionados con la nutrición y el comportamiento, además de los resultados de peso y composición corporal. Nutrición y comportamiento son claves. Y realmente utilizar recursos para estudiar cómo implementar estos programas con un apoyo óptimo en entornos de vida real para la pérdida de peso, prevención de recuperación de peso y remisiones de patologías asociadas, en lugar de continuar buscando diferencias sutiles en la composición de macronutrientes. Y para ello necesitamos la ayuda de todos, porque necesitamos obtener datos cualitativos y cuantitativos para comprender a lo que se está enfrentando el paciente. Y sin más, aquí mi intervención, solamente me queda agradecer pues al todo el servicio endocrino de Ferrol, con el cual tengo la suerte de trabajar desde hace muchos años y de los que estoy aprendiendo lo máximo posible, y a la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y a Lides de Santiago, con los cuales podemos colaborar. Muchas gracias.